Hay poder en Jesús, hay poder para alcanzar la victoria en cualquier situación y Dios tiene constantemente su provisión de milagros, de prodigios, de señales, pero además sobreabunda. Dios no es un Dios de escasez. Siempre cuando Él promete que te ha de sobreabundar. ¿Y esto cómo es, pastor? Si aquí estamos viendo una historia de miseria, de escasez. Sí, claro, pero vamos a ver cómo la historia muestra otra vez esa magnífica gloria de Dios, que aquellos que permanecemos fieles, siempre lo comprobamos, Dios es real. Así que, pastor Carlini, lo teníamos al profeta Elías y vamos a ver cómo continúa. En el libro Primero de Reyes, capítulo 18. 18. 3 años y medio sin haber agua, una persecución permanente del rey buscándolo a Elías, y Dios lo iba escondiendo a Elías, hasta que Dios le dice: ha llegado la hora de que te presentes al rey. Me van a matar, dijo. No te van a matar nada, tengo un plan. Cuando se presenta al rey, lo resumo en palabras para no leer tanto versículo, le dice: así que vos sos el que estás perturbando a Israel, le dijo el rey a Elías. Y le contesta Elías: no. Le dijo: tú eres el que está perturbando a Israel. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios. Estoy leyendo en el verso 18, capítulo 18. Y siguiendo a los Baales. Y ahí le declara cuál era el mal. No solo los pecados de ustedes, sino apartarse de Dios y seguir a este Dios Baal, un Dios pagano. Entonces le dice Elías: envía ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel, su mujer. Y entonces lo convocó. Ahora, es interesante que 850 profetas paganos, 450 Baal y 400 Acera, contra solo Elías. A veces algunos dicen, la mayoría son los que tienen la verdad. Y acá eran 850 profetas en la mentira y solo Elías bregando y peleando con la verdad de Dios. Entonces Elías dice: vamos a hacer una prueba. Le dice al rey: si ustedes tienen la verdad y los profetas de ustedes, y yo digo que yo tengo la verdad, vamos a poner delante de Dios un sacrificio, pero no lo vamos a encender nosotros el sacrificio, vamos a pedirle que el Dios que responda del cielo con fuego, ese es el verdadero Dios. Ellos estaban tan convencidos de su posición, dijeron: bueno, entonces hicieron un altar con el sacrificio de animales, el otro hicieron el otro altar, y le dice Elías: comiencen ustedes. Y comienzan todos los profetas a hacer sus palabras, sus oraciones, sus plegarias, y no pasaba nada. Todo el día se golpeaban el cuerpo, se laceraban la espalda, reclamando esa intervención de la deidad de ellos, y no había absolutamente nada. Todavía Elías, convencido de que Dios lo iba a respaldar, le dice: griten más fuerte, porque a lo mejor el Dios de ustedes está dormido, está durmiendo la siesta. Llegaron el momento que se entregaron extenuados todos los falsos profetas y no pudieron hacer caer fuego del cielo. Cuando le toca el turno a Elías, mire qué interesante una palabra que voy a tomar en estos minutos. Dice el verso 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y cuando se le acercó a todo el pueblo Elías, ¿qué hace Elías? La primera cosa que hace:
arregló el altar de Jehová que estaba derribado. ¿Sabe que acá hay un mensaje tremendo? Porque el pueblo de Israel era un pueblo, el pueblo de Dios, que su hábito y su costumbre era ofrecer sacrificios a Jehová en el altar. Cuando ahora vino Elías para ofrecer a Dios sacrificio, encontró que el altar de Israel estaba derribado, sucio y abandonado. ¿Por qué? Porque todos los israelitas, los creyentes de la época, se habían volcado a los altares paganos, se habían apartado a los dioses de Baal y a los dioses de Acera. Ahí estaban ocupados, entretenidos, ofreciendo sacrificios a dioses paganos, pero el altar de Dios estaba derribado y abandonado. La primera imagen que ve el pueblo es que el altar de su historia, del legado que Dios le había dado a la familia de ellos, estaba abandonado porque ellos mismos estaban ocupados en otros altares. Repara Elías el altar y lo limpia a ojos vista de todo el pueblo, para que ellos entendieran que tenían que restaurar ellos el altar que estaba abandonado. Y cuando llegó la hora del sacrificio, verso 36, se acercó el profeta Elías y le dijo, Jehová oró y dijo, Jehová Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Antes de continuar en esta plegaria que estaba haciendo Elías, hay dos o tres cositas interesantes que las quiero resaltar antes que vean la respuesta de Dios. Primero, Elías lo exhorta al pueblo y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos caminos? Si Baal es Dios, sírvanle a Baal. Y se lo dijo eso al rey. Pero si Jehová Dios es nuestro Dios, sirvámosle a Él. Segunda cosa viene, repara el altar, diciéndole, ustedes abandonaron la comunión y la relación con Dios. Por eso está el altar vacío, arruinado, derribado, y el altar que han edificado es un altar a dioses paganos. La tercera cosa que dice Elías en la oración, yo he hecho todas estas cosas porque tú me has mandado. Tú me mandaste a este desafío de pedir fuego del cielo, a preparar este altar, y eres el Dios que va a respaldar tu palabra, porque por mandato tuyo he hecho estas cosas. Y escuchen lo que dice el verso 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozcan y sea notorio que tú eres Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y cuando todo el pueblo ve que el fuego que cayó del cielo consumió el holocausto y se dieron cuenta todo que el verdadero Dios es el que había mandado fuego del cielo y era el Dios de Elías, el Dios que ellos habían abandonado, Jehová, el Dios de Israel. Mirá lo que dice el verso 39, José María. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Creo que fue la campaña más extraordinaria en la historia que en una oración, con una intervención sobrenatural divina, la nación completa cae de rodillas a los pies del Señor. Y reconoce al Señor. Y reconoce a Dios. Solo Jehová es nuestro Dios.
¿Qué sucede luego? El último versículo. Dios da la orden a través del día que todos estos falsos profetas había que destruirlo todo. Destruirlo todo. Claro. Porque era el mal que había traído sobre la tierra. Y cuando esto sucede, y acá se combina algo interesante, querido José María, que acá hay verdades espirituales que tenemos que estar atentos porque pasa con nosotros también. Cuando el pueblo reconoce a Dios, cuando el pueblo repara el altar, cuando vuelve a la comunión con Dios, cuando ora a Dios y pide su intervención divina, y el fuego cae y Dios le demuestra que Él es Dios y que ellos estaban equivocados, y reconocen solo Jehová es Dios, a un grito vivo a la nación entera. Ahora el pueblo estaba otra vez alineado con Dios para recibir la bendición del agua. Y es ahí donde el pasaje siguiente que nos vamos a leer ahora, va a ser tema de otro día, Dios lo llama a Elías y le dice, ahora que el pueblo se volvió a mí, ahora están en condiciones de recibir la bendición. Qué bárbaro, ¿eh? Prepárate. Claro. Así que sale Elías ahora frente a un cielo limpio que por 3 años y medio no se había visto una nube, empieza a orar, Señor, tú dijiste que iba a venir el agua. Este era el tiempo. Ahora vino el tiempo. El pueblo está alineado contigo. Y conocemos cómo la historia comienza a orar, va una vez, va 2 veces, 3 veces, y no veía nada, hasta que por 7ª vez ve una sombrita, una mancha en el firmamento. Y le dijo, prepárense que la lluvia se viene, y en un instante, de una manera milagrosa, se viene una tormenta que inundó la tierra. ¿Cuál es la reflexión mía en esta hora? ¿Qué nos toca a nosotros? Tal vez nosotros, o por problemas de malos consejeros, malos padres, malos gobernantes, hemos caído en situaciones que no sabemos cómo manejar. Una de las lecciones que aprendimos, que Dios no te abandona en medio de la adversidad. Pero si hemos cerrado el camino y nos hemos apartado, y hoy nosotros hemos sido consecuentes a cuestiones que nada tienen que ver con el obrar de Dios, pero estamos listos para reconocer y arrepentirnos que nos hemos equivocado, y nos volvemos a Dios y restauramos el altar, volvemos a la comunión con Dios y nos humillamos diciéndole, Señor, solo tú eres Dios, perdónanos, solo tú eres Dios. Cuando nos volvemos a Dios de todo corazón, a la vuelta de la esquina está la nube preparada para devolver la lluvia sobre la tierra. ¿Qué representaba la lluvia? La bendición de Dios sobre una tierra, la bendición de Dios sobre los animales, sobre una nación. La bendición está a la puerta cuando estamos listos para obedecer y humillarnos delante de Dios. Pero nunca le diga a Dios, tú eres el culpable del mal que me pasa. Tú eres culpable del problema que me pasó, como el rey le echaba la culpa a Elías y por consiguiente le echaba la culpa a Dios. No, él era el culpable por haberse dado vuelta de espalda a Dios y haberle abierto el camino a cosas que no correspondían nada al Señor. Y me parece que el mensaje es contundente y no hay mucho para agregar, aunque sí, estaba hablando el pastor Galini, me apareció esta expresión bíblica tan fuerte, que el cielo y la tierra pasará, pero dice el Señor, mi palabra no pasará. Reyes vienen y van, hoy manda aquel, pasado el otro, hacen sus cosas, pero su palabra, lo que Él ha dicho, no pasará nunca, se cumplirá siempre. Está buscando Dios los Elías, en cada tiempo busca a los Carlini, busca a los Elías, porque Él quiere mostrar su gloria por su palabra. Nunca será caprichos humanos o pretensión del corazón del hombre, sino lo que está en el corazón de Dios. Claro. Él quería hacer volver el corazón de ellos. Claro, Dios. que hubiera arrepentimiento en ese pueblo que se había. Entonces utiliza
la sequía y utiliza toda estación y pasa un tiempo. Uno dice, ¿por qué no lo hizo más breve? Tal vez en 15, 20 días. Pero bien lo mostró el pastor Norberto Carlini cuando dice, pero también trabajó con el profeta, también lo llevó al profeta a una situación y ahora lo lleva a otra situación, porque la fe, además de eso, la fe ha de crecer. ¿Usted será capaz de hacer llover, o antes de llover, que caiga fuego del cielo? ¿Será posible que ese fuego de purificación llegue a nuestra casa, a nuestro hogar? ¿Será posible que usted, aunque haya 850 en contra y usted solito, será posible que usted permanezca fiel? Digo, hagan sus cosas, yo voy a seguir orando a Dios, voy a seguir clamando a Dios. Y yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que a su tiempo el cielo se abrirá en una respuesta maravillosa. Así es, Manténgase firme, manténgase fiel. No dude nunca. Y pídale a Dios, Señor, sosténeme con tu palabra, sosténeme con tu presencia, sosténeme con tus señales. Siempre Dios a sus siervos da señales. A Jesús le venían a pedir señales. Dice, yo les doy señales. Las señales son para nosotros, para los que estamos sirviéndole. Y hay mucha gente que tal vez pueda acercarse al pastor Norberto Carlini en búsqueda de señales, y las hay. Pero el Señor siempre, aquellos que están dispuestos a continuar, le va a dar señales preciosas. Así es. Y va a alentar para que llegues al final del camino. Y que en definitiva mucha gente vuelva a los pies de Cristo. Muchos extraviados, muchos confundidos, muchos alejados vuelvan. Porque este era un pueblo que había conocido. Sí. Y tal vez hay gente que es parte de ese pueblo que ha conocido, que hoy ha escuchado esta palabra, está diciendo, yo me vuelvo a Dios, me vuelvo a Cristo, me vuelvo a mi iglesia, me vuelvo a mi congregación, me vuelvo a mi pastor. Y si no es posible esto, habrá alguna otra iglesia, pastor y congregación cerca suyo. Habrá gente de fe como Elías, que mantiene su fe en medio de las tormentas, de las pruebas y las luchas, para ver el resultado final de la gloria de Dios. La lluvia vino. Y la oración, cuando los grandes avivamientos siempre tienen el fundamento del clamor, de la oración y de la fe, pero también el clamor y la intercesión. Elías no desmayó en cuanto a esto. No, yo le quería decir a la audiencia cómo podemos comenzar arreglando el altar. Buscar la Biblia. En algún rincón de la casa está escondida la Biblia. Volverla a abrir, volver a la oración, que decía el pastor Silvestre. Tal vez no tiene ánimo ni fuerza, ni saber cómo hacer, golpear la puerta de una iglesia, de un pastor, pedir ayuda, para decir, mira, estoy pasando este problema. Comienza a limpiar el altar abandonado de tu casa, de tu vida, de tu corazón, y vuelve a la comunión con Dios, y Él te va a guiar lo que tienes que hacer. La oración tiene esta finalidad entonces, acompañarle a usted, para que fuego del cielo caiga, purifique nuestras vidas. Señor. Y después esa agua, que es la saciedad, viene la saciedad, porque Dios sacia las necesidades, toda necesidad. Dios tiene poder para cubrir esa necesidad, cualquiera sea, si es económica o si es de salud, si es necesidad de paz. Cristo tiene poder. Porque en este momento no baja usted su cabecita, bájela. Pero no delante del hombre que está aquí. Usted está en su lugar solito, allí donde se encuentra, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Baje un poquito la altivez y diga, Jehová es Dios, Jehová es nuestro Dios. Y Señor, ahora nos volvemos a ti para renovar el altar familiar, el altar tuyo, Señor. Y ahora que ese fuego de purificación descienda sobre nuestra casa, se lleve toda la impureza, cualquier cosa que hubiera entrado por error, distracción, ahora, en el nombre de Jesús, Dios se lo conceda y haya alimento en su casa y haya provisión para su necesidad conforme a las promesas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que así sea. Amén.
Gracias, Pastor bueno. Norberto Carlini. Gracias a ti por Qué esta historia la de oportunidad. Elías, ¿eh? ¿Verdad? Y hay más todavía, por supuesto. Inspiradora, por supuesto. Volvemos con usted en cualquier momento aquí en este programa, La Palabra de Dios. Amén.